A diferencia de los animales, usted y yo podemos decidir y escoger en qué pensar. Hemos estado hablando acerca de que la intención de Dios no solamente es que seamos seguidores de Cristo Jesús, sino que también podamos llegar a ser como Cristo es. Y la premisa es de que para poder llegar a ser como Cristo, debemos pensar como Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Y de hecho hay un pasaje en la palabra donde se nos dice que tenemos la mente de Cristo. Pero créame que es un proceso el cual, cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, al Señor Jesucristo, se inicia un proceso por medio del cual usted y yo estamos cultivando la mente o nuestra mente para poder llegar a ser como Cristo es. Es decir, poder pensar como Cristo piensa, poder hablar como Cristo habla. Es decir, que toda nuestra vida pueda ser un reflejo de la misma persona de Cristo Jesús. Y el tema de hoy es cultivando la mente de Cristo, cultivando la mente de Cristo. Y vamos a estar hablando acerca de un principio que es bien importante. El principio de la voluntad, el principio de mi voluntad. Y le voy a pedir que saquemos por favor las guías ahí en el boletín de la iglesia del Centro Mundial de Oración, aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, específicamente en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Y a manera de introducción, como hemos dicho, hemos estado estudiando este proceso de poder llegar a ser como el varón perfecto que es Cristo Jesús. Y no es un proceso que se dé por default, no es un proceso que se nos da en automáticos, sino que debe de ser un proceso, mejor dicho, un proceso intencional. Es decir, debemos intencionalmente cultivar nuestra mente. Y un aspecto importante para que podamos cultivar la mente de Cristo en nosotros es el hecho de este proceso de la voluntad, de mi voluntad, de poder intencionalmente buscar las cosas de Dios. Y como un primer aspecto, el primer punto ahí en sus notas, usted puede ver, es que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice la Biblia que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Allá en Colosenses capítulo 3, versículo 2, Colosenses capítulo 3, versículo 2, fíjese lo que la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Repito, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y también ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, dice Pablo: por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y dice, en esto pensad. Y esto parece un aspecto muy obvio, en el sentido de que, bueno, si yo quiero agradar a Dios, debo pensar cosas que le agraden a Dios. Pero créame que la realidad es muy distante a eso. Nuestra realidad muchas veces es que nos dejamos envolver y dejamos que muchas cosas de nuestra vida afecten la manera en que usted y yo pensamos. Y aunque conozco la palabra de Dios, aunque conocemos que Dios tiene planes buenos para mi vida, aunque sabemos todo eso, la realidad es que muchas veces nuestra mente divaga y se enfoca más en el problema, se enfoca más en el asunto grave, lo que me está afectando, y nos olvidamos realmente de lo que realmente Dios quiere para mi vida. Y ponemos nuestra mirada en el problema, ponemos nuestra mirada en lo que me está afectando. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahora, aquí lo que se refiere no es que literalmente volteemos a ver las nubes o las montañas, las cosas que están arriba. No, se está hablando aquí
de que las cosas que a Dios le agradan, es decir, la palabra de Dios, aquello que me inspira, aquello a lo que me orilla o que me lleva a pensar en las cosas de Dios en mi propia vida. Entonces, y mencionaba como manera de verdad central el hecho de que los animales, a diferencia de los animales, usted y yo podemos decidir y escoger en qué pensar. Y este es el principio de este proceso de poder cultivar la mente de Cristo en nosotros, poder cultivar nuestra mente para que se asemeje a la mente de Cristo Jesús. Y ese es un principio, ese es el principio de este proceso. Y la Biblia nos exhorta a que pongamos la mirada en las cosas de arriba, es decir, en lo que a Dios le agrada. Porque en lo que ponemos nuestra mirada, eso es lo que rige nuestro caminar. En lo que ponemos nuestra mirada, eso es lo que rige nuestro caminar. Si nuestro pensamiento está puesto en las cosas sanas, puras, nuestro futuro estará seguro en Dios. Pero ¿en qué usted se está enfocando? En lo que usted y yo nos enfocamos, eso es lo que se magnifica. Una y otra vez la Biblia nos dice que magnifiquemos su nombre. Es decir, que debemos magnificarlo, debemos poner nuestra atención con mayor detenimiento en las cosas de Dios. Porque en lo que usted se enfoca, a lo que usted mira, en lo que usted pone su atención, a eso a lo que usted va, o es en eso en lo que usted se convierte. Hace tiempo escuchaba una entrevista de un corredor de creo que era Fittipaldi, un corredor profesional de Fórmula 1. Y no sé, esta persona al parecer ya murió. Pero cuando lo entrevistaron y le preguntaban de cuál era la clave de él para poder correr a tal velocidad, a cientos de kilómetros y en medio de curvas y todo eso. Y me llamó mucho la atención lo que este hombre decía, un hombre profesional, de muchas veces ganando, siendo campeón del año en la Fórmula 1. Y él mencionaba, dice, nunca miro la barda, nunca miro los límites de lo que a donde yo puedo chocar en esa pista de correr, o esa pista de automovilismo. Dice, nunca veo a donde yo puedo ensartarme, a donde yo puedo ir a chocar, sino que yo pongo la mirada en el camino. Y si yo pongo la mirada en el camino, en eso me voy a enfocar. Ahí va el vehículo. Dice, porque tengo muy poco tiempo de reacción. Y si tomo un segundo para ver la barda, me ensarto en la barda. Pero si pongo mi mirada en el camino, es ahí donde voy a dirigir el carro. Y sabe que nuestra vida es así. Si usted es el único que se enfoca es en lo malo que le ha pasado, en fin, todo eso, es obvio que va para allá. Pero ¿por qué no? Si usted y yo tenemos esa habilidad de poder decidir y escoger en qué pensar, vamos a pensar en cosas puras, cosas amables, cosas de buen nombre, como dice la palabra de Dios. Y esto me lleva al segundo aspecto, es que no permita que sus emociones dirijan su vida. No permita que sus emociones dirijan su vida. Sabe que a menudo no podemos dominar nuestras emociones, pero sí podemos dominar nuestra voluntad. Repito, a menudo no podemos dominar nuestras emociones, pero sí podemos dominar nuestra voluntad. Y sabe que lo que nos corresponde hacer es llevar, como dice la palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es bien interesante esta figura del lenguaje, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, todo pensamiento que no cuadre, todo pensamiento que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios, yo tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo para que obedezca a lo que Dios realmente quiere en mi vida. Y cuando yo tengo esa voluntad, esa disciplina de decir, este pensamiento a Dios no le agrada, no es algo amable, no es algo de buen nombre, no es algo de buena reputación, no es algo que si yo lo hablara me traería problemas. Vale más
Entonces ese pensamiento lo llevó cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y cuando usted y yo hacemos esto, créame que nos vamos a librar de muchos problemas, porque nuestro enfoque va a ser en pensar cosas que a Dios le agraden. Entonces, y es bien interesante que en varias ocasiones Jesús mencionó que su voluntad estaba sometida al Padre. Él decía, yo hago lo que veo al Padre, lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo hago. Y de hecho, poco antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo, si usted recuerda, en esos pasajes donde se muestra que Jesucristo estaba realmente atribulado al saber que iría al Calvario, iba a ser crucificado. Sin embargo, vemos que Jesús no permite que sus sentimientos de alguna forma decidan por él, sino que allá en Marcos, si están sus notas, Marcos 14:36 dice, donde Jesús ora al Padre y le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando él estaba orando al Padre y Jesucristo le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, dice, mas no lo que yo quiero. O sea, que no se haga lo que mis emociones me están pidiendo ahorita, sino que se haga tu voluntad. Y sabe que esta decisión de Jesús no fue fácil. Porque él iba a sufrir, porque iba a tener dolor. Sin embargo, la voluntad de Dios fue superior. Es decir, la voluntad del Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Y Jesús actuó de acuerdo a esa voluntad del Padre. Entonces, la mente de Jesús estaba enfocada en las cosas de arriba. El cometido del Señor Jesucristo era cumplir con la voluntad de Dios, aunque a él obviamente le iba a costar sufrimiento, aunque a él le iba a costar dolor, pero esa emoción de miedo, de dolor, de temor, no lo orilló a tomar una decisión que fuese apartada de la voluntad de Dios, del Padre, sino que él dijo que se haga tu voluntad. Y porque como seres humanos, aunque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, como humanos tendemos a que si yo me siento así, actúo de esa forma. Si yo me siento asá, actúo así, de esa forma. Pero qué importante es que tengamos en nuestra mente, que podamos tener como objetivo de poder obedecer al Padre y que nuestra voluntad sea sometida, o que mi voluntad se someta a la voluntad del Padre. Y esto me lleva a la conclusión, y es que sabe que muchas veces nuestra vida será puesta a prueba. Tendremos que decidir entre obedecer nuestros impulsos y emociones o someterlos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esta es una sencilla decisión, pero a la vez muy importante. Y suena fácil, pero sabe que esta decisión, cuando yo opto, cuando yo decido en actuar de acuerdo a la voluntad del Padre, esto hará que nuestra vida se caracterice por estar siendo guiada por Dios. Y poco a poco nuestra mente se estará asemejando a la mente de Cristo, y empezaremos a tomar decisiones no por impulsos carnales, no por impulsos emocionales, sino más bien por lo que el Padre quiere que yo haga. Y cuando uno empieza a tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, aunque sean contrarias a lo que la cultura me dice, pero me baso en lo que la palabra de Dios dice, la Biblia, entonces poco a poco voy a estar viendo que mi vida va a cobrar sentido, mi vida se va a enderezar. Poco a poco voy a ver hacia atrás y voy a ver que mi vida se está enderezando. Quizá usted ha vivido una vida, o quizá hemos vivido vidas desenfrenadas, vidas que han estado lejos de la voluntad de Dios, pero si usted opta, si usted decide obedecer a Dios, créame que es paso a paso. Usted decide no actuar por voluntad o en base a la emoción, sino a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Su vida se va a enderezar. Y ese es el principio de tener la mente de Cristo, a lo que se le llama, lo que yo llamo el principio de la voluntad. Porque su voluntad, esa voluntad usted la puede decidir, usted puede escoger a dónde enfocar esa voluntad propia que usted tiene.
Y a manera de conversar, ya para terminar, yo les pregunto para que hagan este cuestionamiento en el grupo familiar, es ¿por qué es peligroso tomar decisiones basadas en nuestras emociones? ¿Por qué es peligroso tomar decisiones basadas en nuestras emociones? Y yo le invito a que lo comparta, y si quiere volver a regresar al video, o si quiere leer la guía, pero sí me gustaría mucho que esto lo pudiéramos ver y lo podamos discutir un poquito breve, no nos extendamos mucho, por favor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque en tu palabra podemos entender y saber, Señor, cuál es tu voluntad. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder escoger obedecerte a ti. Escoger que nuestra voluntad sea sujeta a tu voluntad. Yo te pido que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios nos los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de escuchar y de ver este video. Yo le invito a que lo comparta, por favor. Si usted no se ha suscrito todavía al canal del Centro Mundial de Oración en esta plataforma de YouTube, yo le invito a que lo haga. Aquí abajito está el botón donde dice suscribirse. Hágale clic ahí, después va a decir suscrito, y luego hay una campanita a un lado, acá abajito. Hágale clic a esa campanita, y cada vez que Dios mediante cada semana se esté subiendo este video, le van a mandar un mensajito ahí por parte de YouTube para que usted sepa que el video ya ha sido subido. Tratamos de que cada lunes podamos estar subiendo un video donde creemos que Dios puede estar hablando a nuestras vidas. Gracias por tomar ese tiempo, y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga, les amamos.